proceso de cementación. El proceso de cementación como tal no es mi interés que lo aprendan, no es de mi interés que sino más bien que conozcan el medio cementante. El medio cementante es la sustancia, es la mezcla de material que va a unir el tejido dentario con la prótesis o el material de restauración. Entonces, ese se ve prácticamente casi al final del video. O sea, es la forma como se une, cómo unen la prótesis con el tejido dentario. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquillo más en específico de las definiciones. Bueno, antes de... Oye, perdón, a ver, déjame ver. Creo que me está Ese fui yo, ¿verdad? Ese soy yo. Ok, déjame ver. Me voy a meter acá. En esta haremos énfasis en conocer los conceptos básicos y Ok. Jijiji. Bien, ya estamos. Entonces, tomando en consideración ya lo que hemos estado platicando de las nomenclaturas, vamos a empezar con unas definiciones. Una de esas definiciones es cemento, pero antes de hablarles de cemento, vamos a retomar lo que es una base. ¿A qué le vamos a llamar una base? Bien, no se confundan, porque aquí dice base es un cemento, y por otro lado también hablamos de un cemento, que es un cemento. Bueno, ¿a qué le vamos a denominar base? Bien, le vamos a denominar base a la capa, a la aplicación, ¿sí?, de un cemento, de un material que se emplea, que dice, como una capa aislante. Dice que a veces actúa como medicación, y es correcto, porque no todos los materiales de restauración tienen propiedades medicamentosas, ¿sí? Y que se coloca, dice, en la parte más profunda de la preparación con el fin de proteger el tejido pulpar de las agresiones térmicas o químicas. Si hacemos una pequeña regresión a la clase pasada, ¿cuál sería la pared o la preparación, o la cavidad más profunda en este contexto? ¿Sí lo logran ver? ¿La pared cervical, doctor? No. De la preparación. La pared cervical podría ser en el sentido, si hubiese una preparación a nivel proximal, llámese mesial o llámese distal. En este caso, estamos hablando, me voy de nuevo a la definición, mira, dice, es un cemento empleado como capa aislante, que a veces actúa como una medicación, pero les reitero, no siempre las bases o los materiales que actúan como base tienen propiedades medicamentosas y que se colocan, dice, en la parte más profunda de la preparación con el fin de proteger el tejido pulpar de las agresiones térmicas o químicas. Bien, si nos vamos al esquema que yo les estaba mostrando, hablamos de la pared pulpar en el esquema inferior derecho. Ahora, en la fotografía superior izquierda, ¿cuál sería la pared, sin considerar esta cervical, cuál sería aquí en esta preparación la pared más profunda? ¿Podría ser la pared vestibular? No. La pared pulpar. La pared pulpar. La pared pulpar, conste, la definición lo está diciendo. La pared pulpar. Esta pared que está aquí en la parte más baja, en el fondo, llamémosle así, esta es la pared, esta es la superficie donde vamos a depositar ese material, donde vamos a depositar esta mezcla de material o cemento en esta superficie. Y entonces, ¿y qué función va a tener este material aquí?
A este material depositado acá, a esta capa de material depositado acá, le vamos a llamar base. ¿Sale? Base. ¿Y qué función va a tener la base? La función que va a tener la base es aislar, o sea, proteger a la pulpa, que no tiene contacto aquí para nada. Aquí no tiene contacto con pulpa. Pero si colocamos acá un material, por consecuencia la va a proteger. ¿De acuerdo? Y entonces va a proteger al tejido pulpar, ¿sí? Y va a servir como cimiento para la futura restauración. No sé si estamos, si está explicado eso. ¿Hola? Sí, doctor. Sí, doctor, todo claro. Ahora una forma más clínica, más práctica. ¿Qué ven en las fotografías que tenemos ahorita en el ángulo inferior izquierdo y en el centro? En el centro izquierdo de su pantalla. Un diente que tiene una como restauración. Ajá. ¿En dónde está la restauración? En la pared pulpar. Bueno, en medio. Correcto, sí. Es correcto. Es correcto. Bien. Eso que ustedes están observando, sí, lo que acabas de describir es justamente una base. O sea, ya clínicamente así aplicamos una base. Es decir, no siempre la base la vamos a poner en toda la pared pulpar, en todo el piso, digamos, ¿sí? Puede ser que la pongamos nada más o la coloquemos en las partes más profundas de esa preparación, pero a nivel del piso, a nivel de la pared pulpar. Entonces, acá, por ejemplo, ustedes pueden observar que en esta preparación, que no es muy profunda, aquí en esta que es más extensa y un poco más profunda, aquí en esta que es más extensa y algo profunda, entonces hay que proteger, ¿sí? Hay que proteger, aunque esté un poco retirado todavía el tejido pulpar, hay que protegerlo con un material dental que puede ser un cemento, ¿sí? Un cemento X, determinado, X, sin ningún nombre en específico. Al colocar este cemento en esta superficie, estamos creando una base, ¿sí? Estamos dejando una base que está sirviendo como una protección, ¿sale? ¿Qué es lo que se ve acá? Miren, aquí, aquí y aquí. Entonces dice, la base es un cemento. ¿Y por qué dice que es un cemento? Porque es un material que es resultado de la mezcla de polvos, líquidos, de pastas, etcétera. Dice que actúa como capa aislante. No es lo mismo con atender, tratar un órgano dentario protegiendo el piso pulpar, ¿sí? A que lo tratáramos, le colocáramos otros materiales sin esta protección. Al no colocar esta protección nosotros, sí podemos crear riesgos o posibilidades de que el tejido pulpar le causemos alguna irritación y con eso lo dañemos. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo tengo una duda, doctor. A ver, dime. Por ejemplo, la base pues es para proteger la pulpa, ¿no? Pero si la pulpa ya está expuesta, igual serviría igual o tendríamos que ocupar otra cosa. Ok, vamos para allá. Vamos primero lo primero. Aquí en este caso me interesa que identifiquen que es una base. Y ahorita vamos a lo que tú comentas. ¿Sale? Pero aquí sí se dan cuenta, permíteme, aquí sí se dan cuenta, el piso de la boca, perdón, el piso de la pulpa o el piso pulpar, el piso de fondo, no estamos en comunicación con la pulpa, estamos lejos. Solamente que recuerden que el piso o el de la preparación, así se denomina, porque es el piso es de la cavidad que está en relación con el tejido pulpar. ¿Hasta ahí vamos bien?
¿Sí? Dime. Es que la duda que tengo, entonces, ¿siempre antes de otro cemento va a ir la base? O sea, para proteger, porque hace rato mencionó y dijo, vamos a poner un cemento, pero dijo que no era necesariamente como base para protegerlo. Ok, correcto. Va. Todo esto va a depender de la profundidad de la preparación. ¿Sale? Es decir, si tu lesión cariosa es mínima e invasiva, no es muy profunda, es que a lo mejor apenas penetró esmalte, ¿sí? Incluso no ha llegado a dentina, no hay necesidad de colocar una base, porque además seguramente no tiene mucha extensión, seguramente es poco profunda. Ahora, si es una lesión más profunda, indudablemente lo ideal es colocar una base para que actúe como aislante, ¿sí? Siempre recuerden que vamos a proteger al tejido pulpar. Entonces, la base es una capa de cemento, es una capa de material X determinado que va a servir primero para proteger el tejido pulpar que se encuentra alojado más abajo para que no le pase ningún tipo de sustancia, no reciba, no perciba ningún tipo de cuerpo o sensación extraña que lo irrite, que lo aísle de toda esa situación. Después que ya está la base, ahora sí viene el material de restauración, ahora sí viene la resina, ahora sí vienen otros tipos de cementos, vienen otro tipo de restauración. ¿Sí? ¿Contestar tu pregunta? Sí, gracias. Ok, bien. Entonces, eso es una base, jóvenes. Y la base lo vamos a estar utilizando infinidad de veces, ¿sí? Entonces, cuando les dice, que les digan sus maestros, pregunta, ojo, ok, colócame una base de X medicamento. ¿En qué pared la van a colocar, jóvenes? ¿En la pared La van a pulpar? colocar en la pared mesial, en la pared distal, en la pared vestibular, la van a colocar en el ángulo cabo superficial. ¿En qué pared la van a colocar? En la pulpar. Claro, ojo, ¿sale? Una base no la colocarían en una pared vestibular, ¿sí? Porque además, esa base, ese material con el que está hecho la base, ese cemento con el que está hecho la base, no contiene las propiedades o características de material restaurativo. ¿Cómo material restaurativo? Sí, una base no necesariamente es, por ejemplo, una resina. Una resina ya es un material restaurativo y que se va a aplicar en la parte externa, es decir, la que ya le va a dar la forma, le va a dar el color al diente que se va a restaurar. Si ustedes colocan una base en una pared proximal, ¿sí? No va a tener la suficiente resistencia, ni el material va a tener suficiente terminado para que resista los fluidos, para que resista, y con el tiempo se va a degradar. ¿Sale? Entonces, la base, cuando les hablen de base, la van a colocar siempre a nivel del piso pulpar. ¿Quedamos ahí? Sí, doctor. Ok, bien. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? Ok. Bueno, ahora bien, ¿qué es un cemento? Pero, si ustedes recuerdan, ahorita les venía comentando, la base es un cemento, claro, porque utilizamos diferentes tipos de cementos. Pero el cemento, en definición, ¿qué viene siendo un cemento? El cemento, dice, es una sustancia que endurece y que sirve como base, como la que acabamos de ver. ¿Sí? O sea, la base es la definición que tenemos para señalar o decir o hacer
o mostrar, colocar un material que va a estar en el piso pulpar y que va a proteger el tejido pulpar del resto del material de restauración. Pero también el cemento lo podemos encontrar y lo podemos definir como es una sustancia o es un material que se va a emplear, ¿sí?, para unir el tejido dentario y el material restaurativo. ¿Cuál puede ser el material restaurativo? Puede ser un metal, puede ser un no metal, puede ser una porcelana, puede ser una resina, etcétera, etcétera. Bueno, ese material que va a unir esa porcelana, esa resina con el tejido dentario, ¿sí?, es lo que se denomina también como cemento, porque ese es un material, ese es un cemento, ¿sale? Obvio, van a tener diferentes nombres comerciales, desde luego, pero en sí es un cemento, ¿sí? Bien, hagamos de cuenta Doctor, el yo tengo cemento. otra duda. A ver, dime, Disculpe Jimena. que le interrumpa. Que No, dime. entonces la base siempre va a ser un cemento o algo así. Y aparte es el Sí, material de restauración. aparte es el material de restauración, ¿es correcto? Sí. Doctor, entonces Haz de el cuenta- cemento, ay, perdón. Entonces el cemento sería como un resistor, o sea, entre el ok. diente con el material de El restauración. cemento, hablando como base, ahorita todavía nos falta definir más cosas. Hablando como base, que dice que es un cemento empleado. Bueno, lo que pasa es que la base llega a adquirir esa composición, ¿sí? De mezcla, llega a adquirir y forma capas. A la capa en sí, al hecho de tener una capa, le llamamos base. Y en el caso del cemento como tal, pues, cemento como tal es una sustancia que endurece, que sirve para emisión de cemento. ¿Sale? La otra, lo que quiere decir como base, es que la base se realiza con un cemento, ¿sí? Pero la base como tal, la denominación como tal, no es un cemento. No sé si me explico ahí. El cemento, hagan de cuenta que están pegando la loseta de su cocina, de su baño, de lo que ustedes quieran. ¿Sale? Está el piso, ¿no? No sé cómo le llaman, el piso. Y para pegar la loseta, pues le ponen un material y ¡pum! Ya lo pegaron. El material que utilizaron para pegarlas, tanto la loseta o en el piso, le llamaron cemento o le llaman cemento. ¿Ahí queda claro? Lo mismo va a ocurrir en odontología. Cuando se vaya a pegar, se vaya a colocar, adherir un material de restauración, una prótesis, una porcelana, un metal, incluso un bracket, lo pegan al tejido dentario, ¿sí? Esa interfase, ese material que se utiliza para adherirlos, se llama cemento. Y la base es, la base se aplica, el término de base se aplica al hecho de colocar un cemento por arriba del tejido pulpar, cuando dejamos una capa de cemento. ¿Cómo quedan con ello? Hola. O sea que el cemento y la base es como que lo mismo. Sí, es correcto. Pero ojo, la base se denomina al hecho de dejar a la capa. Sí, a la capa. A la capa que estamos dejando entre el piso, del piso pulpar y la protección que está brindando hacia arriba. A eso le llamamos base, es decir, a esa capita que ya estamos dejando ahí de protección, al hecho, a la base. Esa es la base. Y el cemento como tal, le podemos definir, es la sustancia o es el material que se utiliza para hacerlo. Aquí va, por ejemplo, otro ejemplo. Mira, vamos acá. Dice recubrimiento cavitario.
Dice capa fina de cemento como la suspensión de hidróxido de calcio. Aquí ya estamos hablando de un cemento en una suspensión acuosa. No se preocupen de esto, del hidróxido de calcio, lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Antes de la evaporación, que se emplea como protector pulpar. Bueno, algunos cementos de ionómero de vidrio, que también lo vamos a comentar más adelante, se usan a modo de capa intermedia entre la estructura dentaria y la restauración de resina. Están considerados como recubrimientos cavitarios. O sea, los recubrimientos cavitarios también se denominan, a los materiales que se van a aplicar al interior de la boca. Si ustedes ven ahora, por ejemplo, aquí, en esta imagen del centro que estoy señalando con el cursor, donde anteriormente vimos que era una cavidad con una comunicación pulpar. Aquí a este procedimiento le vamos a denominar, tiene un nombre específico, ¿sí? Y aquí al cemento o a la acción de proteger esta comunicación pulpar tiene un nombre, y ese nombre es justamente este recubrimiento pulpar directo. ¿Y en qué consiste? En colocar X cemento. ¿Por qué les digo X cemento, X cemento, X cementos? Porque son diferentes cementos, jóvenes. ¿Sale? Todavía no entramos a conocer qué cementos o cuáles son los que ustedes van a conocer y van a aplicar. Entonces, pero para no entrar en ese detalle y no hacerles pelotas, por eso de una vez les comento, aquí vamos a colocar un determinado cemento, pero justamente lo vamos a colocar aquí. No lo voy a colocar aquí, no lo voy a colocar aquí, no lo voy a colocar acá, no lo voy a colocar acá, lo voy a colocar aquí. Y a este procedimiento le vamos a denominar recubrimiento pulpar directo. ¿Por qué? ¿Por qué le llamaríamos así, Andrea? Hola. No, es que estoy confundida. No te preocupes. Dime. Sobre la base y el cemento. Y el cemento. Ponemos el... Olvídate de eso ahorita. Olvídate de eso, ya quedó atrás. Y ahorita seguimos platicando de eso. No te preocupes. No quiero decir que ya no lo voy a tomar. No, sí lo voy a considerar. Pero ahorita la pregunta es de esto. A ver, alguien que le ayude, Andrea. ¿Podría ser lo que va a cubrir la pulpa de manera como directa antes de la base? Ok, correcto. Este puntito, que lo vimos en la clase pasada, en las fotografías, no lo tenían todas las preparaciones, ¿recuerdan? No lo tenía. Es correcto, no lo tenían. No lo tenía. Bueno, ¿y por qué lo puse? Justamente para que entendamos que hay un procedimiento, ¿sí?, que se llama recubrimiento pulpar directo. ¿Por qué recubrimiento pulpar directo? Porque nos va a cubrir justamente ese cemento que coloquemos aquí, nos va a cubrir donde hubo una comunicación con la pulpa, con el tejido pulpar. Y ahí, por eso lo denominamos pulpar directo, porque está al rojo vivo, porque fue directo y sangró. ¿Qué sucedería si hay una, como en esa misma preparación, aquí un poquito más al fondo, aquí se aprecia más profunda la lesión, ¿sí?, la preparación, pero no hizo contacto, sin embargo está muy próximo al tejido pulpar. Entonces, no aplicamos el cemento acá por prevención y no le denominaríamos recubrimiento pulpar directo, porque no está microscópicamente o macroscópicamente a nuestros ojos, no hay comunicación. ¿Cómo le denominaríamos entonces? ¿Base? No. Indirecto. Indirecto. Recubrimiento pulpar indirecto. Recuerden que aquí en esta preparación, ejemplo, es una preparación ejemplo nada más. Es una preparación cavitaria muy profunda que desafortunadamente hubo comunicación pulpar.
pudo haber sido por la misma lesión o pudo haber sido porque hubo una equivocación, un error de pulso y se fue la fresa y hubo comunicación con la pulpa. Entonces voy a utilizar un cemento, pero que me va a proteger la pulpa aquí directamente. Y a ese procedimiento le voy a llamar recubrimiento pulpar directo. Sin embargo, acá abajo estoy muy cerca visualmente también del tejido pulpar, pero no está expuesta la pulpa. Sin embargo, sí voy a colocar aquí también un cemento y a este procedimiento le voy a denominar recubrimiento pulpar indirecto. ¿Ya queda más claro? Doctor, tengo otra duda. A ver, dime. Lo que se utiliza para el recubrimiento pulpar, ya sea directo o indirecto, entonces ¿sería la base o sería otro material? Ahorita vamos para allá. Ordóñez. Andrea. Sí, dígame. Dime tu duda. Era sobre que si el cemento es la capa a la que vamos a llamar base, pero ya me creo que sí. Oye, si me va siguiendo, Andrea, aquí hay un concepto de cemento. Aquí en la base habla de un cemento. Aquí estoy hablando de cemento, cemento y cemento. Y aquí, por ejemplo, te puedo mostrar también y te puedo hablar de cemento. O sea, no quiero que te quedes con la idea de que ni que te confundas. Lo que pasa es que los cementos son distintos, son diferentes, pero como tienes una consistencia muy parecida, se les denomina así. Es un material en forma viscosa, que puede endurecer, que puede tener, formarse por unión de polvo, por unión de líquido, por pastas, etcétera, pero termina a la composición final de ese material se les denominan cementos. Entonces, los cementos son diversos, los cementos son distintos, los cementos tienen diferentes nombres ya después más específicos. ¿Sale? Entonces, ahora bien, cuando te hablaba de una base, bueno, pues la base es un cemento. Por eso decía, un cemento X. No le estoy dando el nombre todavía. ¿Sale? Para no entrar todavía en situaciones. Más adelante te voy a decir que cemento se utiliza como base. ¿Sale? Y ya tiene su nombre. Aquí te voy a decir también, por ejemplo, que cemento se utiliza como recubrimiento pulpar directo o indirecto. Y ya tendría su nombre. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué se utiliza? ¿A qué se denomina como base? Pues es un X cemento que actúa como una capa aislante. No sé si ya me voy quedando más claro, Ordóñez. Sí, doctor. ¿Sale? ¿Sí de verdad o me estás dando el avión? No, sí, de verdad. Bueno, ok. Tu respuesta, Andrea, tu respuesta es, ok. Hace rato me parece que Jazmín preguntaba, bueno, entonces, ¿no siempre se utiliza base? Yo les decía, exactamente, no siempre se utiliza base. Porque el juego del uso de los materiales dentales es como todo. Es como, me imagino un juego de béisbol, dependiendo en qué condiciones esté, si necesitan, no sé, mejorar la ofensiva, la defensiva, el de fútbol también, o que quizás preparar una comida, necesitas, no sé. En los materiales dentales es algo similar. Depende cómo se presente una lesión cariosa, qué tan profunda, qué tan extensa, y por consecuencia, como está la lesión extensa y profunda, va a estar tu preparación cuando tú quites todo eso, lo dañado. ¿Qué tan extenso, qué tan profundo? Y ahí tú vas a determinar, claro, también complementándolo con los datos que te está dando verbales tu paciente. Y entonces tú vas a ver, ya cuando tengas los datos verbales
y la situación clínica de tu paciente, vas a decir, bueno, vámonos a ir. Entonces tomas una decisión. Por ejemplo, la decisión que vamos a tomar con esta preparación que tenemos acá, donde tenemos la exposición pulpar. ¿Qué haríamos? Obvio, lo que me interesa y lo que vamos a hacer es proteger la pulpa. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a ser eso va a ser mi objetivo principal, ya en estas condiciones de esta lesión. Entonces, voy a elegir colocar un cemento idóneo para que me proteja la pulpa. A ese procedimiento se le llama recubrimiento pulpar directo. Es un determinado cemento, es un cemento X, jóvenes. No le estoy dando nombre todavía. Ya que coloqué, ya protegí la pulpa. Pero también aquí estoy en un punto muy aproximado al tejido pulpar. Bueno, pues el mismo cemento que coloqué aquí me va a servir para proteger acá. Y entonces protejo toda esta zona, aquí nada más, con ese X cemento que me va a proteger mucho más y es específico para el tejido pulpar. Entonces, a este procedimiento, en esta zona le llamé recubrimiento pulpar directo y acá indirecto. Esa es la primera capa que estamos aplicando. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. Va. Seguimos con la respuesta. Ya que protegí la parte más profunda, ya que protegí la pulpa, ahora sí vengo justamente con tu pregunta. Ahora voy a colocar la base. ¿Y qué decíamos que es la base? La primera capa. Es una capa, de otro determinado cemento. ¿Sale? ¿Hola? Sí, doctor. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Colocamos la base, colocamos una capa de otro determinado cemento, pero esta capa ya va a ser más gruesa, ¿sí? 1, 2 milímetros, dependiendo de la profundidad. Y ya no la voy a colocar nada más aquí, sino la voy a colocar en todo el fondo de la cavidad. Es decir, en la pared pulpar. Ahora bien, ¿por qué no dejo nada más el cemento con el que protegí el tejido pulpar y luego ya coloco todo lo demás? Porque ese cemento que utilicé para proteger el tejido pulpar no tiene todas las características, o no tenía, ahorita ya hay unos muy buenos, todas las características de resistencia, de fortaleza, que pudieran proteger realmente a la pulpa. Aparte al soltar sustancias medicamentosas, hace que la dentina se vaya recuperando. Antes ese material que se utilizaba ahí, ese cemento, se desintegraba. Hoy ya están habiendo materiales que ya no se desintegran. Pero bueno, yéndonos con lo que todavía se va haciendo. Entonces, primero, ya que colocamos el recubrimiento a nivel de tejido pulpar, vendríamos colocando entonces la base, que es una capa más gruesa y va en toda la superficie del piso de la cavidad, que estamos hablando de la pared pulpar, la pared o el piso o la pared del fondo. Ahora bien, ya que me quedó esa pared, esa superficie y esa base que ya me está aislando toda la parte inferior donde está el tejido pulpar, ahora sí puedo empezar a reconstruir hacia afuera, hacia la dentina y al esmalte, con otros materiales de restauración. No sé si ya quedamos más o menos. Sí, doctor. Sí, doctor. Pues, tuvimos otra clase
Ya son las 4. ¿Cómo? Ya tenemos otra clase, doctor. Ya acabamos. Oh, perdón. Ok, chequen por favor los videos. Nos vemos mañana. Gracias, Gracias. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.